Denos las llaves de su casa. Su hermano y su esposa embarazada se mudan hoy. Mi madre lo dijo con tanta naturalidad como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Luego me empujó una caja de cartón vacía hacia los brazos. Durante varios segundos, me quedé en medio de mi propia sala, sosteniendo la caja contra el pecho y preguntándome si la había malinterpretado. Detrás de ella, mi hermano menor, Mateo, estaba recostado en el marco de la puerta con los brazos fornidos cruzados sobre su mameluco de mecánico. Su esposa, Sofía, se paraba a su lado, con una mano apoyada teatralmente sobre su vientre de embarazada. Mi hija de 6 años, Lucía, levantó la vista de la alfombra donde había estado dibujando. «Papá», preguntó, «¿dónde vamos a vivir?». El silencio se adueñó de la sala. Mi madre miró a Lucía como si la pregunta fuera una molestia. «Tú y tu padre pueden alquilar un departamento pequeño», dijo con un encogimiento de hombros. «Solo son 2. Mateo y Sofía necesitan más el espacio». El rostro de Lucía se contrajo. «Pero esta es mi habitación». «Tendrás otra habitación», respondió mi madre con impaciencia. Mateo soltó una risa seca. «Probablemente más pequeña». Mi madre le sonrió. Miré alrededor de la casa. Las paredes color crema que Lucía y yo habíamos pintado juntos. La escalera donde a ella le gustaba sentarse a leer. El marco de la puerta de la cocina marcado con líneas a lápiz que mostraban cuánto había crecido cada año. El jardín trasero donde habíamos enterrado a su pez dorado bajo un cerezo. Mi familia veía metros cuadrados. Yo veía la vida que había reconstruido después de que mi esposa muriera. «¿Lo entiendes, verdad?», dijo Sofía, frotándose el vientre. «El bebé llegará en 4 meses. No podemos criar a un hijo en un alquiler de 2 habitaciones». «Actualmente viven en un alquiler de 3 habitaciones», le contesté. La expresión de Mateo se endureció. «La tercera habitación está llena de mis herramientas». «Entonces mueva las herramientas». «Las herramientas de un hombre no son juguetes, Alejandro». Ahí estaba. Ese tono tan familiar. Mateo trabajaba con sus manos, por lo tanto, según mi familia, su empleo era real, importante y masculino. Yo era el analista comercial jefe de Frostuel Helados, una de las empresas de postres congelados más grandes del país. Gestionaba modelos de precios, pronósticos de ventas, proyecciones de expansión de fábricas y contratos minoristas por valor de millones. Pero para mi familia, yo jugaba con dulces. En todas las cenas, Mateo bromeaba diciendo que pasaba los días contando chispas de colores. Mi padre me llamaba el chico de los helados. Mi madre les decía a sus parientes que Mateo tenía una profesión respetable mientras que yo trabajaba tras una computadora haciendo gráficos sobre postres infantiles. Jamás mencionaban que mi supuesto trabajo infantil pagaba casi 3 veces lo que Mateo ganaba. Y desde luego, nunca mencionaban cuánto de ese dinero había ido a parar a sus bolsillos. Miré la caja de cartón en mis brazos. Entonces sonreí. «De acuerdo». Mateo parpadeó. Mi madre lució sorprendida. «¿Qué?» «De acuerdo», repetí. «¿No vas a discutir?» «No». Dejé la caja en el suelo. «¿Cuándo quieren las llaves?» «Ahora», dijo Mateo con rapidez. Saqué el viejo juego de repuesto del cuenco cerca de la puerta y lo dejé caer en su palma. Sofía exhaló aliviada. «Sabía que harías lo correcto». Lucía corrió hacia mí y me rodeó la cintura con ambos brazos. «Papá, no quiero irme». Le apoyé una mano en el cabello. «¿Está bien, cariño? Ya tenemos a dónde ir». Ese fue el primer momento en que mi madre pareció sospechar. «¿De verdad?» «Sí». «¿Dónde?» «Ya se enterarán». Ella entornó los ojos, pero Mateo ya había empezado a dar órdenes. Le dijo a Sofía que llamara a los mudanceros. Le dijo a mi madre que quería la habitación principal. Recorrió mi casa señalando los muebles que planeaba conservar. «La mesa del comedor se queda», dijo. «El sofá también. Alejandro probablemente no tendrá espacio para ellos en algún departamentito». No dije nada.
No les conté que los muebles ya habían sido vendidos. No les conté que la ropa, los libros, las fotografías y los juguetes favoritos de Lucía ya estaban empaquetados en mi auto y en una unidad de almacenamiento. Y tampoco les conté que, 3 horas antes, había firmado los documentos notariales finales vendiendo la casa a Wessler Desarrollo Urbano. A las 7 de la mañana siguiente, las cuadrillas de demolición debían presentarse. El banco de la familia. El desprecio de mi familia por mi trabajo siempre había sido extraño porque dependían del dinero que éste producía. Cuando entré por primera vez a Frostwell, era un analista junior que ganaba menos de lo que Mateo obtenía en el taller. Eso cambió rápidamente. Descubrí que se me daba bien encontrar patrones que otros pasaban por alto. Podía examinar miles cifras de ventas y entender por qué los productos de fresa fracasaban en una región mientras se agotaban en otra. Diseñé un modelo de pronóstico que redujo el desperdicio en 3 fábricas. Luego ayudé a negociar un contrato con un supermercado que se convirtió en una de las cuentas más rentables de Frostwell. En el transcurso de 8 años, me convertí en el analista comercial jefe de la empresa. Mis padres jamás entendieron lo que hacía. Tampoco lo intentaron nunca. En una cena de cumpleaños, mi padre levantó una vez su cerveza y le dijo a Mateo, a uno que sí trabaja de verdad. Todos se rieron. Yo había pasado esa tarde transfiriendo $6,000 para cubrir las cuotas hipotecarias atrasadas de mis padres. En otra ocasión, Mateo me dio una palmada en el hombro y dijo, «Cuidado, Alejandro. No te vayas a herniar cargando tantas gomitas». Esa semana, pagué el nuevo gato hidráulico para su taller después de que su solicitud de crédito fuera rechazada. Prometió devolverme el dinero en el plazo de 1 año. 4 años más tarde, no había recibido ni un solo pago. Cuando Sofía y Mateo se casaron, pagué el depósito del salón de recepción. Cuando quisieron luna de miel, compré sus boletos de avión. Cuando la camioneta de Mateo necesitó una transmisión nueva, me llamó antes de llamar a su seguro. La familia ayuda a la familia, decía siempre mi madre. Pero en nuestra familia, la ayuda viajaba en una sola dirección. Después de que mi esposa Ana muriera en un accidente de auto, pensé que las cosas cambiarían. Durante las primeras semanas, mis padres trajeron comida. Mi madre se quedó con Lucía mientras yo organizaba el funeral. Mateo se sentó a mi lado en el servicio. Luego las facturas empezaron a llegar de nuevo. 3 meses después de la muerte de Ana, mi padre llamó para decir que necesitaban una caldera nueva. Sé que estás pasando por un periodo difícil, dijo, pero no podemos pasar el invierno sin calefacción. Pagué por ella. 2 semanas después, Mateo pidió dinero para saldar una deuda con un proveedor de repuestos. Pagué eso también. Me dije a mí mismo que mantenerme útil me mantendría conectado a ellos. Temía que, si dejaba de resolver sus problemas, descubriría que no tenían otra razón para llamarme. Ese miedo me hizo generoso mucho después de que la generosidad se convirtiera en autodestrucción. Lucía se dio cuenta antes que yo. Una tarde, cuando tenía 5 años, me vio transferir dinero a Mateo desde mi aplicación bancaria. ¿Por qué siempre le das dinero al tío Mateo?, preguntó. Porque necesita ayuda. ¿Él nos ayuda a nosotros? La pregunta me avergonzaba a veces, cuando no podía responder. La grieta definitiva apareció cuando Mateo y Sofía anunciaron el embarazo. Cenábamos en la casa de mis padres. Sofía estaba de pie junto a la mesa sosteniendo una ecografía mientras todos vitoreaban. Los abracé a ambos, iba en serio cuando dije que me alegraba por ellos. Entonces Mateo se aclaró la garganta. Vamos a necesitar un lugar más grande. Mi madre me miró directamente. Debí haberlo entendido de inmediato. En cambio, pregunté, ¿ya empezaron a buscar? Sí, dijo Sofía, pero las casas están caras. Todo está caro, repliqué. Mi padre gruñó. No para todos. Ignoré el comentario. Durante los siguientes 2 meses, las indirectas se convirtieron en exigencias. Mi madre me enviaba listados de casas cerca de la suya. Mateo preguntaba cuánta plusvalía acumulada tenía. Sofía hablaba de querer una guardería, una oficina en casa y un jardín. Un domingo, mi madre por fin lo dijo claramente, deberías cederle tu casa a Mateo.
Me reí porque pensé que estaba bromeando. Nadie más se rió. ¿Darle mi casa? No necesitas todo ese espacio, dijo ella. Lucía es solo una niña. Todavía requiere un lugar donde vivir. Pueden alquilar. Mateo se reclinó en su silla. O comprar un condominio más cerca de la ciudad, ¿no es ahí donde les gusta vivir a los de computación? Lo miré fijamente. ¿Quieren que les regale una casa que vale $400,000? Todavía debes dinero en ella, respondió él, así que técnicamente no vale tanto. Y técnicamente, todavía me debes $38,000. Su rostro se ensombreció. Mi madre golpeó la mesa con la palma de la mano. No humilles a tu hermano. Respondí a su argumento financiero con otro hecho financiero. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a números, espetó ella. Soy analista. ¿Analizas helados? Mateo se rió tanto que casi se atraganta con su cerveza. Miré a mis padres y por fin comprendí algo. No era simplemente que prefirieran a Mateo, creían firmemente que él merecía lo que yo tenía. Su trabajo era físico, por lo tanto, honorable. El mío se desarrollaba detrás de un escritorio, por lo que era sin esfuerzo. Cada ascenso que ganaba les parecía pura suerte. Cada dólar que ahorraba parecía disponible para su redistribución. Fui a casa esa noche y dejé de ser sentimental. 2 días después, Wessler Desarrollo Urbano se puso en contacto conmigo. Estaban comprando varias propiedades en mi calle para un proyecto de uso mixto. La mayoría de los propietarios ya había aceptado. La mía era una de las últimas casas que necesitaban. Su primera oferta fue generosa, la segunda fue imposible de rechazar. El precio cubría mi hipoteca restante, me otorgaba una ganancia sustancial e incluía un bono de reubicación si podía desocupar rápidamente. Firmé un acuerdo preliminar. Luego compré una casa más pequeña pero hermosa cerca de la escuela de Lucía. Tenía 3 habitaciones, un jardín seguro y un estudio soleado donde podía trabajar desde casa. La adquirí a través de una sociedad de responsabilidad limitada que mi asesor financiero me había ayudado a establecer. Mi familia no encontraría la dirección mediante una búsqueda inmobiliaria casual. Durante 3 semanas, mudé silenciosamente nuestras pertenencias importantes. Le dije a Lucía que nos íbamos de aventura. No le dije nada a mi familia. La noche anterior al cierre, mi madre llamó. Ven temprano mañana, ordenó. Vamos a mudar a Mateo. Casi le advierto. Casi. Luego añadió, y no pongas las cosas difíciles. Por una vez en tu vida, haz algo útil por tu hermano. Así que los dejé venir. El día de la mudanza. A las 6 de esa tarde, las pertenencias de Mateo abarrotaban la entrada para vehículos. Sus gabinetes de herramientas estaban apilados junto al garaje. Sofía dirigía a los mudanceros que cargaban cajas etiquetadas como vivero, closet principal y oficina de Sofía. Mi madre estaba de pie en la cocina colocando calcomanías rojas en mis muebles. Mateo quiere esto. Sofía necesita aquello. Esto será perfecto para el bebé. Nadie preguntó qué necesitaba Lucía. Me la llevé arriba mientras discutían por las habitaciones. Su cuarto estaba casi vacío, salvo por un saco de dormir, una maleta pequeña y el dibujo en el que había estado trabajando. Mostraba una casa rosa bajo un sol amarillo. 2 monigotes estaban parados afuera tomados de la mano, uno era alto, el otro pequeño. Encima de ellos, había escrito, el hogar de papá y yo. Me arrodillé junto a ella. ¿Estás lista para ver la nueva casa? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿La casa de verdad? ¿La casa de verdad con mi propio cuarto? Sí. ¿Puedo pintarla de morado? Dentro de lo razonable. Ella consideró que el morado era razonable. Me reí por primera vez en todo el día. Bajamos su maleta. Mi madre estaba cerca de la puerta principal. ¿Ya te vas? Sí, ustedes aún no han terminado de empaquetar. Ya me llevé todo lo que necesito. Ella echó un vistazo a las paredes casi vacías. Te mudas de cosas sin avisarnos.
Mudé mis cosas. Mateo bajó las escaleras. El closet de la habitación principal todavía tiene algunas cajas de Ana. Sofía necesita el espacio. Mi pecho se contrajo al escuchar el nombre de mi esposa en su boca. Me encargaré de ellas esta noche. Sí. Pasé junto a él, recogí el último contenedor sellado con las fotografías y cartas de Ana, y lo subí a mi auto. Mateo me siguió afuera. ¿Te vas a llevar la cortadora de césped? La vendí. ¿La parrilla? Vendida. ¿Los muebles del patio? Vendidos. Su rostro se torció. Sabías que nos íbamos a mudar. Sabía que ustedes habían decidido mudarse. ¿Cuál es la diferencia? Lo entenderás mañana. Me agarró del brazo. No juegues conmigo. Bajé la mirada hacia su mano hasta que la soltó. Has pasado años diciendo a todo el mundo que trabajas con tus manos mientras yo juego con dulces. Usa esas manos expertas para desempacar. Se acercó más. ¿Crees que eres mejor que yo porque tienes dinero? No, creo que soy más responsable que tú porque no exijo la propiedad ajena. Mi madre se apresuró a salir. Deja de provocar a tu hermano. Él me agarró de nuevo. Estás bajo presión. Yo también. Tú no sabes lo que es la presión, dijo Mateo. Te pasas el día entero sentado en una oficina con aire acondicionado. Abrí la puerta trasera para Lucía. Tienes razón. Pronosticar 800 millones en ventas anuales es mucho más fácil que cambiar pastillas de freno. Mateo se quedó mirándome fijamente. Por una vez, no supo si estaba bromeando. Me subí al auto. Mi madre tocó la ventana. Al menos danos el código de seguridad. Ya no hay uno. ¿Qué significa eso? Significa que todos deberían dormir un poco. Me alejé conduciendo. En el espejo retrovisor, los vi parados frente a la casa que creían que me habían arrebatado. Lucía se mantuvo en silencio durante varios minutos. Luego preguntó. Papá, ¿van a vivir ahí para siempre? No. ¿Cuánto tiempo? Miré el reloj del tablero. Alrededor de 13 horas con 30 minutos. A las 6:42 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar. La primera llamada fue de Mateo, la ignoré. La segunda provino de mi madre, luego de Sofía y después de mi padre. A las 6:48, Mateo envió un mensaje: ¿por qué hay cercas alrededor de la calle? A las 6:53, un tipo dice que tenemos que irnos. A las 6:55, llámame ya. Exactamente a las 7, contesté. Mateo estaba gritando antes de que pudiera hablar. ¿Qué diablos hiciste? De fondo, escuché motores en reversa, alarmas y hombres dando instrucciones a gritos. Buenos días. No me digas buenos días. Hay excavadoras afuera. Lo sé. El hombre con casco dice que esta casa pertenece a Desarrollo Wessler. Es correcto. Silencio. Luego su voz se volvió más baja. ¿Qué? Vendí la casa. No pudiste haberlo hecho. ¿Lo hice? ¿Cuándo? El cierre se completó ayer. Me diste las llaves. Exigiste las llaves. Te di un viejo juego de repuesto. Nos dejaste mudar. Ustedes se mudaron solos. Una voz diferente se coló a través del teléfono. Señor, ahora le quedan 29 minutos. Mateo tapó el teléfono y le gritó algo al jefe de obra. Luego volvió. Dicen que la demolición empieza a las 7:30. Ese era el cronograma en los documentos finales. Mis cosas están aquí adentro. Entonces sugiero que dejes de llamarme y empieces a acarrear. ¿Nos armaste una trampa? No, vendí mi propiedad. Intentaron confiscarla sin preguntar. Dijiste que de acuerdo. Acepté no discutir. Mi madre le arrebató el teléfono. Alejandro, detén esto inmediatamente. ¿Detener qué? Llama a esta gente y diles que ha habido un error.
No lo ha habido. Pasamos la noche aquí. Fue imprudente. Su voz se elevó hasta convertirse en un chillido. La esposa embarazada de tu hermano está parada en la calle. Entonces alguien debería ayudarla a llegar al auto. ¿Cómo pudiste hacernos esto a tu familia? Miré a través de la mesa del desayuno a Lucía. Estaba comiendo cereal en nuestra nueva cocina, vistiendo pijamas cubiertas de estrellitas. Ayer, mi hija preguntó dónde iba a vivir, dije. Te encogiste de hombros y le dijiste que alquilara un departamento pequeño. Eso era diferente. Sí, le estaba pasando a ella. Alejandro, te sentías cómodo dejando a una niña de 6 años sin hogar con tal de que Mateo se beneficiara. Nosotros no la estábamos dejando sin hogar. Tú tienes dinero. Mateo también. Puede alquilar otra casa. Viene un hijo en camino. Yo ya tengo una hija. Mi madre se quedó sin respuesta. De fondo, el jefe de obra gritó, 2 minutos. Entonces escuché a mi padre. Dame el teléfono. Su voz llegó profunda y controlada. Hijo, ya hiciste tu punto. No estaba haciendo un punto. Estaba completando una transacción inmobiliaria. Llama a la desarrolladora. La desarrolladora es dueña de la casa. Vuélvela a comprar. Me reí. ¿Con qué? Tú tienes dinero. Tenía una casa. Ahora tengo una casa diferente y una cuenta de inversión saludable. ¿Una casa diferente? Mi madre debió haberlo oído porque empezó a gritar, ¿ya compraste otra casa? Sí. ¿Dónde? Esa información es privada. Mateo recuperó el teléfono. ¿Planeaste todo esto? Planeé vender mi casa y mudar a mi hija a un lugar tranquilo. El resto lo planearon ustedes. Sabían que mamá iba a obligarme a darles las llaves. Mamá no puede obligarme a regalar mi propiedad. Deberías habernos advertido. Te advertí durante años. Cada vez que te pedía que devolvieras un préstamo. Cada vez que decía que estaba cansado de financiar tu vida. Cada vez que les decía que Lucía era lo primero, se echaban a reír. Un fuerte estruendo se coló a través del teléfono. ¿Qué fue eso? Pregunté. Uno de los mudanceros tiró la cómoda de Sofía. 22 minutos. ¿Crees que esto es gracioso? No, creo que es caro. Hay una diferencia, un analista lo entendería. Comenzó a maldecir. Terminé la llamada. Durante la siguiente media hora, mi teléfono se iluminó de manera continua. No respondí. A las 7:31, el supervisor de demolición me envió una fotografía porque le había pedido confirmación de que el terreno estaba despejado. Mi antigua casa se alzaba detrás de una cerca temporal. Las cajas de Mateo estaban apiladas en la banqueta. Los autos de mis padres estaban estacionados en ángulos extraños. Sofía estaba sentada en el asiento del pasajero de la camioneta de Mateo, llorando. En primer plano, la excavadora había bajado su hoja de acero. A las 7:36, atravesó el muro del garaje. Esperaba sentir dolor. En su lugar, sentí alivio. Esa casa había albergado hermosos recuerdos de Ana, pero también se había convertido en un monumento a la creencia de mi familia de que todo lo que construía les pertenecía. Ver caer el muro no borró mis recuerdos, borró su derecho de reclamo. La Junta Familiar de Emergencia. Esa noche, mis padres convocaron una reunión familiar de emergencia en su casa. Estuve a punto de negarme. Luego decidí que Lucía merecía escucharme defendernos. Llegamos a las 7. Mateo paseaba de un lado a otro de la sala, su camisa de uniforme estaba manchada de polvo. Sofía estaba sentada en el sofá con los ojos hinchados. Mi padre se paraba junto a la chimenea y mi madre esperaba en la mesa del comedor con una carpeta frente a ella. En cuanto crucé la puerta, Mateo cargó contra mí. Me debes $12,000. Me quité el abrigo. ¿Por qué? Muebles dañados, costos de mudanza, gastos de hotel, pérdida de trabajo. Entraste a una propiedad que no te pertenecía sin permiso de su dueño.
Me diste las llaves de una casa que ya no era tuya. Me tragarías el anzuelo. Intentaste robar mi hogar. Mi madre golpeó la mesa. ¿Suficiente? Siéntense. Me quedé de pie. Lucía sostenía mi mano. Mi madre la miró y suavizó su voz artificialmente. Cariño, ¿por qué no vas a la cocina? No, dije, los adultos están hablando. Se estaban discutiendo sobre su hogar. Ella se queda. Mi padre frunció el ceño. Esto no es apropiado para una niña. Lo que no era apropiado era decirle que podía vivir en un departamento pequeño porque su tío quería su habitación. Sofía comenzó a llorar de nuevo. Ustedes no entienden lo que este estrés le está haciendo a mi bebé. Espero que tu bebé esté sano, dije. También espero que aprendas a no construir su futuro quitándole a otra niña. Mateo dio un paso al frente. No le hables así a mi esposa. Entonces no uses el embarazo de tu esposa como arma. Mi madre abrió la carpeta. Adentro había hojas de cálculo impresas. Por un momento, quedé impresionado. Hicimos una lista, dijo ella, de lo que la familia necesita de ti para arreglar esto. La miré fijamente. ¿Hicieron una lista? Primero, pagarás el alojamiento temporal para Mateo y Sofía. Segundo, les reembolsarás todo lo dañado esta mañana. Tercero, contribuirás al pago inicial de una casa adecuada. Y cuarto, te disculparás. Lucía apretó mis dedos. Me puse a reír. El rostro de mi madre se endureció. ¿Qué es lo gracioso? Hiciste un plan financiero sin consultarle a la única persona de la que esperas que lo financie. Este no es el momento para bromas. No, madre. Esta es la primera conversación seria que tenemos en años. Metí la mano en mi bolso y saqué mi propia carpeta. Puse copias de transferencias bancarias, acuerdos de préstamos, recibidos y estados de cuenta de tarjetas de crédito sobre la mesa. Mateo dejó de pasear. Los ojos de mi padre se deslizaron por las páginas. ¿Qué es esto? Todo lo que he pagado por esta familia durante los últimos 9 años. Señalé la primera sección. $38,000 para el equipo del taller de Mateo y sus deudas comerciales. Otra página, 14,000 para su boda y luna de miel. Otra, 9,000 para reparaciones de vehículos, deudas de alquiler y gastos médicos. Me volví hacia mis padres. 27,000 para su hipoteca, la caldera, el techo, gastos médicos y vacaciones que dijeron que eran emergencias. La boca de mi madre se abrió de par en par. ¿Llevaste registros? Soy analista, ¿recuerdan? Mateo intentó barrer los papeles. Eso no significa nada, eran regalos. El dinero del taller era un préstamo firmado. Dijiste que podía pagar cuando pudiera. Te compraste un bote de pesca el verano pasado. Eso es diferente. Todo es diferente cuando ustedes lo quieren así. Saqué un documento final. Esta es una notificación formal de que estoy cancelando todo apoyo financiero. He cancelado el pago automático del impuesto predial de mamá y papá. Eliminé a Mateo como usuario autorizado de la cuenta de combustible. Cerré la tarjeta de crédito que Sofía usaba para emergencias del hogar. También le he indicado a mi abogado que inicie el cobro del préstamo del taller. Sofía miró a Mateo. Dijiste que Alejandro te había dado ese dinero. ¿Lo hizo? No, intervine, dije que se lo presté. El rostro de Mateo se puso rojo. ¿Demandarías a tu propio hermano? Usaré el mismo sistema legal que usé para vender mi propia casa. Mi padre lució disgustado. ¿Te has vuelto frío? No, me he vuelto preciso. La familia no es un negocio. Entonces dejen de enviarme facturas. Mi madre se puso de pie. Lo tuvimos todo para ti. Me criaron, esa era su responsabilidad. Apoyamos tu educación. Tuve una beca y trabajé de noche. Te apoyamos cuando Ana murió. Durante 3 semanas. Luego me pidieron que pagara una caldera. Los ojos de ella brillaron.
¿Cómo te atreves a sacar eso a relucir? ¿Cómo se atreven a exigir la casa de mi hija? La sala quedó en silencio. Lucía se acercó más a mí. Apoyé la mano en su hombro. Esta es la última vez que cualquiera de ustedes la tratará como si fuera menos importante que Mateo, dije. Pueden burlarse de mi trabajo. Pueden llamarme el chico de los helados. Pueden decirse a sí mismos que Mateo es el hijo trabajador porque las manchas de grasa son más impresionantes que las hojas de cálculo, pero el dinero que respetaban provenía del trabajo del que se burlaban. Mateo me señaló. Tú te sientas por ahí jugando con dulces mientras hombres como yo mantienen el mundo funcionando. Y, sin embargo, el hombre que juega con dulces ha estado manteniendo tu taller funcionando. Su mano cayó. Continué, tienes 34 años. Tienes un oficio, un negocio, una esposa y un hijo en camino. Ya es hora de que tu vida sea financiada por tu trabajo en lugar del mío. Sofía lo miró. ¿Cuánto le debemos a Alejandro? Él no respondió. ¿Cuánto? 38.000. Se quedó mirando el suelo. Su rostro cambió. No era enojo hacia mí, era comprensión. Se puso de pie lentamente. Me dijiste que el taller era rentable. ¿Lo será? Me dijiste que la casa era un regalo de Alejandro. Mamá dijo que... No me importa lo que haya dicho tu madre. Mi madre soltó un grito ahogado. Sofía se giró hacia ella. Le dijiste a los dos que Alejandro había accedido. Lo habría hecho eventualmente. Eso no es un acuerdo. Mateo estiró la mano hacia Sofía, pero ella se apartó. Me voy con mis hermanas, dijo. Sofía, no hagas esto. Pasé la noche pasada mudándome a una casa que estaba programada para ser demolida porque ninguno de ustedes se molestó en preguntarle al dueño si se nos permitía vivir ahí. Salió de la estancia. Mateo me fulminó con la mirada como si yo hubiera destruido su matrimonio. Pero yo no había creado sus mentiras, solo había dejado de pagar para ocultarlas. Mi madre señaló hacia la puerta. Largo. Por primera vez, esas palabras no dolieron. Recogí mis documentos con gusto. Los meses siguientes fueron más tranquilos que cualquier periodo de mi vida adulta. Mis padres dejaron de llamar cuando se dieron cuenta de que la culpa ya no funcionaba. El abogado de Mateo se puso en contacto con el mío, acordamos un plan de pago garantizado contra su parte del taller. Tuvo que vender el bote de pesca, cancelar varias suscripciones y aceptar más trabajo de reparación. Al parecer, trabajar con las manos se volvió mucho menos prestigioso cuando tuvo que hacer lo suficiente para pagar sus propias cuentas. Sofía se quedó con su hermana durante 6 semanas. Eventualmente regresó con Mateo, pero solo después de que asistieron a terapia financiera y él le mostró cada deuda que había ocultado. También insistió en que mi madre dejara de interferir en su matrimonio. No me volví cercano a ellos, los límites no eran un castigo, pero tampoco eran invitaciones. Mis padres tuvieron que refinanciar su casa tras perder mi aporte mensual. Vendieron su costosa casa rodante y cancelaron un crucero. Mi padre me llamó una vez. No se disculpó, dijo, tu madre ha estado muy alterada. Le respondí, Lucía estuvo alterada cuando intentaron quitarle su hogar. Esa nunca fue nuestra intención. Era exactamente su intención. Simplemente esperaban que yo resolviera las consecuencias. Guardó silencio. Luego preguntó, ¿de verdad vas a mantenernos alejados de tu nieta? Voy a mantenerla alejada de cualquiera que le enseñe que el amor significa entregar lo que le pertenece. Colgó. Por primera vez, no devolví la llamada. Nuestra nueva casa rápidamente se convirtió en un hogar. Lucía eligió un tono lavanda pálido para su dormitorio. Plantamos fresas en el jardín. En la pared junto al marco de la puerta de la cocina, dibujé la primera línea a lápiz marcando su altura. Ella lo miró con seriedad. ¿Esta casa también se va a caer? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Porque la abuela no puede regalársela al tío Mateo? Me agaché frente a ella. La abuela no puede regalar cosas que nos pertenecen. ¿Por qué pensó que podía hacerlo?
La respuesta honesta era complicada, así que le di la más simple y verdadera. Porque dejé que la gente tomara decisiones por mí durante demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque pensé que decir que no me convertiría en una mala persona. Ella lo consideró. ¿Lo hizo? No. ¿Qué te convirtió? Sonreí. En tu papá. En Frostwell, mi equipo celebró el lanzamiento exitoso de una nueva línea de productos en la que había ayudado a trabajar, helados de frutas de lotes pequeños dirigidos a adultos en lugar de niños. Durante la presentación, nuestra directora ejecutiva levantó una copa de helado de mora con vainilla. Por Alejandro, dijo, cuya profesión supuestamente infantil acaba de generar el crecimiento trimestral más fuerte en la historia de la compañía. Mis colegas se rieron. Esta vez, me reí con ellos. El bono que recibí fue mayor que la deuda restante de Mateo. Utilicé una parte para establecer un fondo educativo para Lucía, el resto lo invertí. No le dije nada a mi familia. 6 meses después de la demolición, recibí un sobre de desarrollo Wessler. Adentro había una fotografía de los cimientos del proyecto completado y una breve nota del supervisor de obra. Recordaba el caos de aquella mañana. Debajo de la fotografía, había escrito, a veces hay que limpiar la estructura vieja antes de construir algo más fuerte. Coloqué la fotografía en mi oficina. Una semana después, Sofía dio a luz a un niño sano. Me envió una foto y un mensaje breve, se llama Owen. Quiero que sepas que lo siento por lo de la casa. Creí lo que me dijeron porque creerlo era conveniente. Tenías razón al proteger a Lucía. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Luego respondí, felicidades. Espero que Owen crezca sabiendo que ser familia nunca le da a nadie la propiedad de la vida de otro. Ella devolvió una sola palabra, de acuerdo. Todavía amaba a mi familia. Esa era la parte extraña, establecer límites no había borrado el amor. Simplemente había impedido que el amor fuera utilizado como llave de mi cuenta bancaria, de mi casa y del futuro de mi hija. Durante años, creí que mi valor provenía de lo que aportaba, los pagos de la hipoteca, las transferencias de emergencia, el equipo, las vacaciones, la casa que finalmente intentaron arrebatar. Pero a Lucía nunca le importó ninguna de esas cosas. A ella le importaba que le leyera antes de dormir, que le quitara la corteza a sus sándwiches, que supiera que el morado era razonable. Una noche, mientras comíamos helado en el porche trasero, preguntó si el tío Mateo seguía burlándose de mi trabajo. Probablemente. Pero tú eres el jefe de los números de los helados. Algo así. ¿Y el tío Mateo repara autos? Sí, ambos trabajos suenan importantes. La miré, sorprendido por la sabiduría en su pequeño rostro. Lo son. Entonces, ¿por qué fue malo con el tuyo? A veces la gente hace que otra persona parezca pequeña porque tiene miedo de sentirse pequeña. Ella tomó otra cucharada de helado de chocolate. Eso es tonto. Lo es. El sol desapareció detrás de los árboles, llenando el jardín de una luz dorada. Por primera vez en años, no había ninguna emergencia familiar pendiente esperando mi dinero, ningún hermano exigiendo rescate, ninguna madre decidiendo lo que yo debía, ningún padre midiendo mi hombría por la cantidad de tierra debajo de mis uñas. Solo estábamos mi hija, nuestra casa tranquila y la vida que habíamos elegido. Mi familia me había ordenado entregar las llaves. Yo había sonreído y dicho, de acuerdo. Ellos creían que eso significaba que me había rendido. Lo que no entendían era que esas llaves abrían una casa que ya no me pertenecía. Y su control había funcionado exactamente de la misma manera, durante años, había estado aterrorizado de dejarlos afuera. Hasta que finalmente comprendí que jamás habían sido dueños de la cerradura.